La Iglesia de la Gracia Soberana de Calahorra te invita a reflexionar con nosotros en la Palabra de Dios. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito Dios y Padre Celestial, te imploro, Señor, que sea tu palabra, Señor, penetrando en cada uno de nosotros. Sea tu palabra, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, para que por medio de ella, Señor, podamos cada día comprender un poco más de tu grandeza, de tu poder, tu misericordia y tu amor. Podamos acercarnos cada vez más, Señor, a tu corazón. Podamos, Señor, tener un mejor entendimiento de quién tú eres, aunque no podamos comprenderte plenamente, Señor, porque eres perfecto, eterno, grande, Señor, en cada uno de tus atributos. Permítenos poder vislumbrar un poco más, Señor, de tus maravillas y poder deleitarnos en ellas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia a ti, aplicar tu palabra, Señor, día tras día, y ser esos hijos obedientes que te honren en todo lugar. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ruego guíes todo lo que meditemos, Señor, en nuestro corazón, sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos ido quizás a una carnicería, hemos ido quizás a una tienda, en la cual cuando vemos al dependiente, lo vemos uniformado. Si vemos una carnicería, vemos un carnicero con su bata, con sus guantes, con su gorro, con su cuchillo. E identificamos claramente que es un carnicero. De la misma manera que si vamos a un partido de fútbol, vemos a cada uno de los jugadores vestidos de futbolistas y los identificamos claramente. Pensando en esta ilustración, me gustaría que pensemos si cuando nos ven a nosotros en casa, en la calle, en la misma iglesia, pueden identificar claramente que somos hijos de Dios, pueden identificar claramente en quién creemos. ¿Vamos vestidos como cristianos? ¿O cuáles son las vestiduras que llevamos cada día? ¿Qué es lo que ven en nosotros, aquellos que comparten nuestro día a día? Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, alguien a quien conocemos por primera vez. ¿Cuál es la primera impresión que tiene de nosotros? Así como nosotros identificamos a cada uno de estos trabajadores claramente desde el primer instante, deberían también identificar a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, desde el primer instante desde el primer momento en el que comparten algo con nosotros. Dado que empezamos un nuevo año, me gustaría que nos propongamos un reto, que nos planteemos un propósito, así como todo el mundo se plantea propósitos. Quizás ir al gimnasio, quizás empezar una dieta, pero nosotros planteémonos un propósito aún mayor, pero más complicado, más difícil de cumplirlo, pero sabemos que no es imposible.
propongámonos vivir este nuevo año como verdaderos coherederos junto con Cristo. Que nosotros reflejemos plenamente a Cristo en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de hacer las cosas. De tal manera que reflejemos plenamente ese amor, esa misericordia, esa compasión que muestra para con nosotros nuestro Señor todos los días. Así que aquí veamos en este pasaje que hemos leído, vemos claramente que hay ciertos rasgos que debe identificarnos como creyentes, como cristianos. Nos dice aquí en el versículo 15, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Este hombre que cuando escribió esta carta estaba encarcelado y seguramente pasaba muchas dificultades. Pero sin embargo, en sus cartas no vemos a un Pablo quejándose por su situación, no vemos a un Pablo quizás pidiendo al Señor que lo libere de esa situación o quejándose por lo que está pasando. Lejos de eso, el apóstol tiene claro quién él es delante de Dios. Tiene claro que él debe reflejar en toda situación quién es. Debe reflejar que es un hijo de Dios, que es un seguidor de Cristo, aún en la cárcel, porque él sabe que todo cuanto ocurre en esta vida es pasajero y lo que verdaderamente importa es lo que obtendremos al final, una vez que nos presentemos delante de Dios, una vez que estemos delante de Él, para pasar y compartir una eternidad con Cristo. Así que el apóstol Pablo, mientras escribe esta carta, nos muestra algo muy importante, recordando desde capítulo 1 todas las bendiciones que cada uno de los hermanos de la iglesia de Éfeso habían recibido, así como nosotros. Nosotros también recibimos las mismas bendiciones. Dice capítulo 1, versículo 3, que en Cristo fuimos escogidos, santificados, predestinados, redimidos, iluminados por medio del Espíritu Santo y sellados por el mismo Espíritu Santo, como propiedad suya, como hijos suyos, como coherederos suyos. Todas estas bendiciones son las que Pablo está recordando en esta acción de gracias que empieza en el versículo 15. Dice, por esta causa, por todas estas bendiciones que ellos habían recibido, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo estaba asegurando que estos hermanos de la iglesia de Éfeso eran verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque se podía ver en ellos una fe verdadera, sincera, en el Señor Jesús. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí tenemos lo primero que debe ser evidente en nosotros como creyentes, como cristianos, como verdaderos seguidores del Señor Jesús. Tiene que ser evidente en nosotros el amor por los santos. Se tiene que palpar, se tiene que ver en el ambiente, se tiene que ver en nuestras acciones, en nuestras palabras. Pero además de eso, algo muy evidente era la fe en el Señor Jesús. Esa fe que si se queden en palabras es una fe muerta. Esa fe tiene que ir a la práctica. Esa fe que se tiene que evidenciar. Porque aquellos que no conocen al Señor tienen que ver en nosotros esa fe que tenemos en Cristo. Tienen que ver en nosotros el amor que tenemos hacia los santos, hacia los otros hermanos. El apóstol Pablo les habla aquí que de aquella semilla que es la fe tiene que brotar un fruto. Y ese fruto es el amor. Por lo tanto, no se puede quedar simplemente en una semilla plantada y no dar fruto. Eso es imposible. Cuando la verdadera fe
es implantada en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Esa fe, si es verdadera, dará un fruto. Y lo primero que vamos a ver reflejado es el amor. Si vamos a Juan 13:35, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, nos dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. De esta manera damos testimonio a aquellos que no conocen a Dios de que somos verdaderos discípulos, en que nos amamos unos a otros, mostrando ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa mansedumbre, aun cuando estamos en desacuerdos por distintas cuestiones. El amor debe ser evidente en la vida de un verdadero creyente. Amor hacia sus hermanos. Amor hacia aquellos que también fueron bendecidos, como los efesios. También fueron escogidos, también fueron santificados, también fueron redimidos por la misma sangre de Cristo. Así que esa es la primera señal que debemos procurar que sea más evidente en nosotros en este nuevo año. El amor hacia los demás. Poner en práctica este amor. Permitir que nuestra fe produzca una fe, produzca un amor sincero hacia los demás. El apóstol Pablo les dice algo similar a los Gálatas. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es bastante claro. La fe obra por el amor. La siguiente marca que tiene que ser evidente en nuestra vida y debemos procurar cultivarla, debemos procurar que vaya en aumento, vaya creciendo. Porque nuestra fe no es teórica, nuestra fe tiene que ser práctica. Además de conocer al Señor, por medio de su palabra la debemos llevar a la práctica. Versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Recuerden, no pierdan de vista, que el apóstol Pablo está encarcelado. Y sin embargo, en sus oraciones no pide por él, que seguramente también pedía, pero principalmente lo que dice aquí es que no cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo llevaba una vida de agradecimiento. Regularmente pedía por todos los demás. Se acordaba de los demás en sus oraciones constantemente. Es decir, debemos llevar una vida de agradecimiento. Este mismo apóstol le dice a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo 2:1. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Debemos procurar llevar una vida de constante agradecimiento al Señor. Pero aquí viene algo muy importante para nosotros, y es que no debemos confundir el ser cristianos con tener una vida sin problemas, una vida perfecta, una vida de abundancia material, ya que eso no es las bendiciones de las cuales Pablo nos habla. Las bendiciones que recibimos del Señor son mucho mayores, mucho más importantes, mucho más valiosas y eternas, esas bendiciones espirituales que hemos recibido del Señor. Por lo tanto, también debemos dar gracias aún por las situaciones duras, complicadas, difíciles, a veces amargas, porque aquellas también provienen del Señor.
porque todas las cosas obran para bien, como nos dice la palabra. Para aquellos que aman a Dios verdaderamente, todas esas cosas obrarán para su bien. Y veremos cuál es el propósito de todo esto, cuál es el propósito de las dificultades, cuál es el propósito de las pruebas y por supuesto cuál es el propósito de las cosas buenas que vemos y recibimos de parte del Señor. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos desde el trono de la gracia, debemos acercarnos en agradecimiento, tanto por lo bueno como por lo malo, tanto por aquellas cosas que nos alegran como por aquellas cosas que nos contristan, porque todo eso el Señor usará para moldearnos, para cambiarnos, para transformarnos. Así que, ¿a dónde nos tiene que llevar esto? Cuando nos gloriamos también y nos gozamos también en las dificultades. Esto nos lleva a que tenemos que vivir en lo espiritual. Porque ahora hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Nos ha dado una nueva vida. Por lo tanto, ahora debemos vivir sabiendo que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Que aunque estamos en esta carne que en algún momento morirá, vivimos en lo espiritual. Porque ahora hemos sido hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Busquemos Romanos 8:5. Romanos 8:5 y 6. Nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Perdón, he leído mal. Romanos 8:5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nosotros ahora debemos ocuparnos del Espíritu. Debemos ocuparnos de las cosas de Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, ya no podemos tener nuestra mirada puesta en las cosas terrenales. Nuestros propósitos ya no deben ser esos propósitos terrenales como lo más importante, sino que lo más importante tiene que ser esos propósitos espirituales. Aquellos que nos acercan cada vez más a Dios, aquellos que nos permiten conocerle más y aquellos que nos permiten darle más gloria y más honra en nuestro día a día. Esas son de las cosas de las que nos debemos ocupar, porque el Señor nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente le buscamos a Él, todo lo demás que necesitemos vendrá por añadidura. Pero recuerden, todo lo demás que necesitemos, mas no lo que queramos nosotros. Porque una cosa es lo que queremos, lo que deseamos, y otra cosa lo que necesitamos. Por lo tanto, Dios no va a satisfacer nuestros caprichos personales egoístas, sino que nos va a dar lo que necesitamos. Así que aquí tenemos el segundo punto que debemos cultivar. Recuerden el primero, amar a los santos, amar a los hermanos. Nuestra fe debe evidenciarse en amor hacia los demás, hacia los perdidos, aquellos que aún no conocen al Señor. Compartirles el Evangelio por amor a Cristo. Dar por gracia lo que recibimos por gracia. La segunda muestra que debe evidenciarse en nosotros es ser agradecidos constantemente y vivir en lo espiritual, puestos los ojos en las cosas de arriba, de los cielos y ya no aquí en la tierra. Si volvemos al versículo 17 de Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Que cada día nosotros, así como Pablo pedía por ellos en esta oración de acción de gracias por los hermanos de la iglesia de Éfeso, nosotros cada día debemos también pedir y suplicar por lo mismo. Que nuestro Dios, nuestro Padre de gloria, como le llama Pablo, ese Padre de gloria, ese Padre glorioso, que puso en manifiesto todos sus atributos cuando nos bendice a cada uno de nosotros, cuando nos escogió, cuando nos santificó, cuando nos predestinó, cuando nos redimió en Cristo, cuando nos selló con su Espíritu Santo. Todos esos regalos maravillosos, gloriosos, provienen de Dios, no provienen del hombre. Por lo tanto, la gloria tiene que ser para Él, y aquí Pablo lo reconoce, el Padre de gloria. Y debemos pedir lo mismo, que su Espíritu, el de sabiduría y de revelación, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El único que da esa revelación, esa sabiduría, ese conocimiento de Él, es el Espíritu Santo. El único que conoce los pensamientos del hombre es el Espíritu del hombre, y el que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, a quien le debemos pedir ese conocimiento aún mayor y más pleno de Él es al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Recuerden que nos dice aquí que hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Así que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros a quien debemos pedirle siempre que nuestra mente sea alumbrada, pedirle siempre que nos conceda un mayor entendimiento de Él, que nos conceda la capacidad de poder comprender mejor sus escrituras que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Si buscamos 1 Corintios 2, 10. 1 Corintios 2, 10, hablando del Espíritu Santo, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos va a permitir comprender y ver las profundidades que están reveladas en la Escritura. Si vamos a Isaías 11, 2. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Que mis hermanos, esto es lo que le debemos pedir al Espíritu Santo, el que ahora mora en cada uno de nosotros. Nos puede dar esa sabiduría, esa inteligencia, nos aconseja, nos da conocimiento y sobre todo nos da ese temor de Jehová para vivir en obediencia a Él, para vivir deseando cada día honrarle con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Esto debemos pedir al Señor cada día y debemos pedir que se manifieste visiblemente en nuestra vida esta sabiduría, esta inteligencia, este conocimiento de nuestro Señor debe llevarse a la práctica. Recuerden que nosotros deben identificar a un cristiano, deben identificar a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo. Quizás cuando damos un consejo, nuestro consejo tiene que ser conforme a la palabra. Aun cuando se lo demos a alguien que no crea en Dios, nuestro consejo debe ser conforme a la palabra, para que sea la sabiduría de Dios usándonos como un instrumento para aconsejar a otras personas. Para que nuestras palabras estén llenas de sabiduría, pero no de sabiduría humana, sino de sabiduría que proviene de Dios. Y en nuestro trabajo, las decisiones que tomemos en casa,
todo eso, todas las cosas que hagamos en la práctica deben ser tomadas, las decisiones, buscando el consejo de Dios, buscando la dirección de Dios. En definitiva, cuando pedimos todas estas cosas al Señor, lo que vamos a obtener es que vamos a tener una mejor comprensión del Evangelio. Nos vamos a conformar a Cristo. Y ese es el punto importante, es que realmente en el fondo, el fin que tenemos con todo esto que estamos pidiendo, que estamos deseando y pidiendo al Señor que se manifieste en nuestra vida, nos tiene que llevar a conformarnos a la imagen de Cristo. Busquemos Romanos 8:29. Leamos desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerden que Pablo también les decía a los efesios que habían sido predestinados por el Señor. Y cuando hablamos en la Escritura de predestinados, siempre nos referimos a los santos, a los hijos de Dios, a los que fueron comprados con su sangre. Estos son los predestinados aquí a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Así que, y mi hermana, nuestra tarea, mientras estemos en este mundo, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida congregacional, nuestra tarea última e importante es conformarnos a la imagen de Cristo. El Señor nos va puliendo por aquellas cosas que vamos viviendo, por aquellas cosas que hemos agradecido, tanto buenas como malas, por amor hacia los demás, por ese amor hacia los hermanos, por esa búsqueda de un mejor conocimiento de Dios. Todas esas cosas nos tienen que llevar a conformarnos a la imagen de Cristo. Si buscamos Filipenses 3:14, Filipenses 3:14, dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se había planteado una meta, que es la que les dice a los romanos: ser conformado a la imagen de Cristo. Sin embargo, como sabemos, mientras vivimos en este mundo, mientras vivimos en esta carne que nos lleva siempre y nos intenta llevar siempre a pecar, y caemos constantemente y nos volvemos a levantar, pero no podemos llegar a esa meta de conformarnos plenamente a la imagen de Cristo, porque para eso deberíamos ser perfectos, y mientras estemos aquí no lo podremos conseguir. Sin embargo, dice aquí Pablo en el 14, dice: prosigo a la meta. Nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, debemos plantearnos esa meta que debe estar siempre ahí delante de nosotros, conformarnos a la imagen de Cristo, que no la vamos a alcanzar plenamente en este mundo, pero debe ser una meta que siempre esté ahí, que siempre intentemos conseguir, proseguir siempre hacia esa meta, porque llegará un momento, en el momento en el que Dios nos llame a su presencia, en el cual alcanzaremos ese premio del supremo llamamiento de Dios. Ese premio del supremo llamamiento de Dios será cuando finalmente seremos glorificados, estemos en su presencia y finalmente alcancemos esa conformidad a Cristo. Ahí seremos verdaderamente y plenamente transformados por completo. Pero mientras estemos aquí, aunque no lo lleguemos a alcanzar, tiene que ser una meta que busquemos constantemente alcanzar.
Recuerden que dijimos que debemos vivir en lo espiritual, puestos los ojos en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Y este premio supremo debe estar ahí siempre. Debemos tenerlo siempre presente. Como ven, nuestros objetivos ya no son de la carne, ya no son temporales de este mundo, sino son supremos, que solamente lo podemos alcanzar plenamente en eternidad. El apóstol Pablo también en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a leer este versículo en la NTV para que podamos comprender un poco mejor. Efesios 1, 18. Dice en la NTV: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Miren que aquí lo que nos está hablando y lo que está pidiendo el apóstol para los santos, para el pueblo de Dios, es decir, para todos nosotros, es que nuestro entendimiento se ha iluminado. Y en la NTV nos habla del corazón. Cuando en la Escritura encontramos la palabra corazón, no está hablando del asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de todo lo que somos se encuentra allí, en el corazón. Y no se refiere al corazón físico. Como digo, se refiere a ese asiento donde está todo nuestro ser, todo lo que somos. Lo encontramos en muchos pasajes como un sinónimo de mente, de corazón, de entendimiento. Miremos Romanos 10:10. Vamos a ver lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 10. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, ahí en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, de ahí nacen las decisiones. De ahí nacen nuestras palabras. Por eso también en Proverbios nos dice que guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Mateo 22:37, hablando nuestro Señor. Busquemos Mateo 22:37. Le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En el Evangelio de Lucas también añade: con todas tus fuerzas. Así que aquí está haciendo un sinónimo. No está hablando de diferentes partes, está haciendo un sinónimo. El alma, la mente, el corazón se refiere a lo mismo. Allí en donde brotan nuestros pensamientos, en donde brotan nuestras decisiones. Así que eso lo debemos cuidar. Lo debemos proteger, debemos entregárselo al Señor. Que recuerden que es el Espíritu Santo que quita la ceguera espiritual, que nos permite ver y comprender las cosas espirituales. Lo tenemos ahí en 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos recibe, cuando Él nos transforma, cuando Él nos trae nuevamente a la vida por medio de su Espíritu Santo, nos abre el entendimiento, ilumina nuestro entendimiento y nos permite discernir las cosas espirituales, nos quita la ceguera espiritual, nos ilumina. Recuerden que el Señor dijo: yo soy la luz del mundo.
Es únicamente cuando venimos a los pies de Cristo que se quita la ceguera espiritual en cada uno de nosotros y somos capacitados para vivir en lo espiritual. Y además de eso, somos capacitados para ver y comprender todas estas riquezas que son la herencia de los santos, todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado, que hemos sido escogidos en Cristo, que hemos sido santificados en Cristo, que hemos sido redimidos en Cristo, que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, estos regalos gloriosos, esta herencia incorruptible que proviene de Dios, que nos lo ha dado cada uno de nosotros, que somos los hijos, que somos hijos suyos. Mis hermanos, estos regalos el Señor nos lo ha dado y nadie nos lo puede quitar, porque son herencia para los santos. Y esto es importante que comprendamos, que nada de estas cosas las podemos perder ni nos las pueden quitar. El apóstol Pablo dice a los Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mis hermanos, estos dones, estos regalos que habían recibido los efesios ahí en capítulo 1 y que también lo hemos recibido nosotros, son irrevocables. Ya nadie nos lo quita. Ya no lo podemos perder. Una vez que estamos en sus manos, dice que nada en la creación nos puede apartar de Él. Así que debemos tener la seguridad y la convicción de que ahora vivimos por Él y para Él. Y que todas esas bendiciones que nos da son irrevocables. Ese llamamiento supremo a ser transformados, a ser conformados a la imagen de Cristo, es un llamado permanente. Ya no podemos echar la vista atrás. Ahora debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, nuestra mirada puesta en ese objetivo, en esa meta, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Y miren, según el versículo 19 de Efesios 1, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todas estas bendiciones, todo esto que estamos hablando, no lo conseguimos por nuestras propias fuerzas, no lo conseguimos por nuestros propios méritos. Todo esto son dones, son regalos de Dios y por lo tanto, para que todo esto, esta esperanza, pueda llevarse a la práctica, pueda ser evidente en nuestra vida, tiene que haber algo por en medio, tiene que haber un eslabón que lo haga posible. Y ese eslabón que lo hace posible es el poder que reposa en Dios operando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La operación del poder de su fuerza son sinónimos de ese poder absoluto que únicamente reposa en Dios, ese poder contra el cual no hay nada que pueda obrar. Es ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, es ese poder que lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Es ese mismo poder que ahora obra en cada uno de nosotros como creyentes para ayudarnos, para guiarnos, para poder conseguir todas estas metas de las que estamos hablando. Ese poder del que se manifiesta en nosotros. Así que cada vez que pensemos en echar la toalla, cada vez que pensemos en decaer, cada vez que estamos en esas dificultades, en esos momentos duros en los que parece que estamos solos ante el mundo, recordemos que no son nuestras fuerzas las que nos llevan hasta allí, al premio del supremo llamamiento. No somos nosotros, es el poder de Dios que nos capacita, es el poder de Dios que nos levanta, es el poder de Dios que nos va a llevar hasta allí. Así que eso tiene que ser un gran alivio para nuestra alma. Tiene que ser como esas aguas frescas que penetran en nuestra alma. El saber que es Él, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Recuerden que el Señor Jesucristo, aquel en quien cada uno de ustedes ha puesto su fe y su esperanza, es el Señor sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre todas las cosas.
tiene poder y señorío sobre todas las cosas. Lo físico, lo espiritual, absolutamente todo está bajo su poder y su dominio. ¿En quién mejor podríamos confiar? Que es aquel quien gobierna absolutamente todo, aquel quien sostiene todo por el poder de su palabra, en quien todas las cosas subsisten, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. En aquel es en quien confiamos. Es en su nombre, en quien hacemos y en quien somos todo. Así que no decaigamos. Verdaderamente propongámonos que en este nuevo año avancemos hacia esa meta. Caminemos como verdaderos cristianos. Mostremos en nuestra vida, mostremos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en quién confiamos, quién es quien nos sostiene, cuál es el poder que obra en cada uno de nosotros. Ya no con los ojos aquí en este mundo, sino con los ojos arriba en el reino de los cielos. Versículo 22 de Efesios 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También vemos aquí que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. El señorío que nuestro Señor Jesucristo ejerce sobre todas las cosas beneficia a su Iglesia, beneficia a su cuerpo, beneficia a su pueblo por el cual Él dio su vida, entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. En beneficio de cada uno de nosotros, de su Iglesia en conjunto, Él gobierna todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos unidos a Él. Dice el 23, la cual es su cuerpo, es decir, la Iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es que la Iglesia complemente a Cristo porque Él es perfecto, sino que en Él, en Cristo, unidos a Él, estamos plenos. No hay nada que podamos desear o necesitar más que estar unidos a Cristo. Recuerden que aquí el apóstol en el capítulo 5 hace una referencia al matrimonio. En el 5:32, hablando del matrimonio, les dice, de Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. ¿Cuál es el misterio? Que nosotros como Iglesia, todos los creyentes, griegos, judíos, gentiles, esclavos, libres, como os dice la Escritura, todos somos unidos, somos de Cristo y todos juntos estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y así como el esposo debe cuidar a su esposa, así como la esposa debe sujetarse a su esposo, de la misma manera Cristo amó y sigue amando a su pueblo. Sigue amando a aquellos por quienes entregó su sangre. Miremos Juan 6:39. Juan 6:39 dice el Señor: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que recuerde siempre esto. Él no nos perderá. No podemos soltarnos de su mano. Somos suyos, ahora estamos unidos con Él. Ahora somos plenos en Cristo. Y llegará un día en el cual estaremos junto a Él una eternidad. Y en ese día
reflejaremos plenamente a Cristo. Pero mientras tanto tenemos un trabajo aquí que hacer, y es que día tras día caminar como coherederos de Cristo, día tras día buscar, plantearnos esa meta de reflejar a Cristo. Así que recuerde que tenemos un propósito para este nuevo año. Conocer mejor a Dios. Caminar hacia ese premio del supremo llamamiento en Cristo. Tenemos una meta, un propósito. Que aquellos que están fuera, que aún no conocen a Dios, vean a Cristo reflejado en nosotros y ser un instrumento en sus manos para que cada vez más personas puedan conocerle y puedan entregarle su vida y también puedan participar de todas estas herencias reservadas solamente para los santos. Estas herencias incorruptibles de las cuales ya nos beneficiamos, pero nos beneficiaremos plenamente cuando estemos delante de su presencia. Así que no decaigamos, sino que sigamos adelante, como Pablo siguió adelante hasta el último momento de su vida, predicó el Evangelio, independientemente de las circunstancias, día tras día, se gloriaba en Cristo, buscaba el rostro de Cristo en oración, lo buscaba cada día. Y nosotros tenemos una gran bendición, que es que tenemos su palabra en nuestras manos y tenemos la libertad de buscarlo allí. No desperdiciemos estas oportunidades que muchos no tienen. Tenemos una gran bendición de que aún tenemos libertad para proclamar el Evangelio. Aún tenemos libertad de poder tener una Biblia en nuestras manos y poder conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Te esperamos el próximo día. Encuéntranos en las redes y contáctanos.